Mi marido dijo, no voy a mantener a una gorda lisiada como tú. Pero no sabía que acababa de ganar $23 millones en la lotería, y quedó paralizado cuando... Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? Me encantaría saber hasta dónde ha llegado esta historia. Ahora sí, prepárate para algo que no vas a poder dejar de ver. Dicen que el amor de tu vida puede convertirse en tu peor castigo, y a Thaís le tomó 10 años de matrimonio y un cuerpo destrozado para descubrirlo. Tenía 38 años. Enfermera de corazón, de esas que dejan el alma en cada guardia. Siempre fue fuerte, incluso cuando la vida le quitaba a pedazos lo que más amaba. Su cuerpo ya no era el mismo después de tantas batallas, hormonales, emocionales, laborales. Pero su alma seguía allí, al borde del abismo, sí, pero de pie. Hasta que aquel accidente lo cambió todo. Luces blancas. Frías. Insoportablemente frías. Ese silencio quirúrgico que huele a químicos, a incertidumbre, a muerte contenida. Thaís apenas podía abrir los ojos. Tenía la cara llena de moretones, los labios partidos y un tubo que la ayudaba a respirar. No sentía la pierna izquierda. Ni el brazo derecho. Solo el pecho, latiendo con dolor. Como si el corazón quisiera escapar. La puerta se abrió. Y entró él. Rodrigo. Su esposo. El hombre con el que compartió una década de sueños. El mismo que alguna vez la abrazó en las madrugadas cuando perdieron su primer embarazo. Ese que le prometió que la cuidaría en la salud y en la enfermedad. Ese Rodrigo ya no existía. Él no entró con flores. No entró con lágrimas. Ni siquiera con preocupación. Entró con el ceño fruncido, el móvil en la mano, y una expresión de asco tan visible que la enfermera que estaba en la habitación giró la cara, incómoda. Rodrigo ni siquiera saludó. Se quedó frente a la cama. Respiró profundo. Como si aquello le diera flojera. Luego soltó la frase que marcó el inicio del fin. No voy a mantener a una gorda lisiada como tú. No me casé para ser tu niñera. Ni en la cama me sirves. La enfermera, de unos 50 años, dejó caer una carpeta. El golpe seco del plástico sobre el suelo fue el único sonido durante varios segundos. Thaís no podía hablar. El oxígeno la tenía apenas consciente, pero las palabras sí las escuchó, todas. Intentó articular algo. Un por qué, un qué te pasa, un te amo, algo. Lo que fuera. Pero de sus labios solo salió un gemido. Y unas lágrimas calientes que bajaron por su rostro hinchado. Rodrigo se acercó, y bajó la voz, como si quisiera que solo ella lo escuchara. ¿Sabes qué me dijeron los médicos? Que no volverás a caminar bien. Que ni rehabilitación ni milagros. Eres un estorbo, Thaís. Y yo no pienso arrastrarte toda la vida. Ya tengo bastante. Ella intentó responder. Apenas un susurro. Rodrigo, estoy viva, apenas estoy viva. Él se agachó un poco, sonrió con desprecio y dijo. Pues ojalá no lo estuvieras. La enfermera ya no pudo más. Se le acercó, temblando. Señor, este no es el lugar ni el momento. Su esposa está en estado crítico. Rodrigo se giró sin mirarla siquiera. Ya no es mi esposa. Es un problema con patas. O sin ellas, mejor dicho. Y salió. Sin mirar atrás. Sin una lágrima. Sin culpa. El portazo fue tan fuerte que Thaís tembló en la cama. La enfermera se acercó, le limpió las lágrimas con cuidado, le tocó la frente. Le dijo. Tú no mereces esto, mi niña. Nadie lo merece. Pero ella ya no escuchaba. Su mente se había ido muy lejos. A las veces que lo defendió frente a su madre. A las noches que lo esperó con la cena caliente. A los años que trabajó doble turno para ayudarlo con su emprendimiento. ¿Todo, para qué? Rodrigo bajó por el ascensor, acomodándose la corbata frente al espejo. Afuera, en la sala de espera, Bianca, una joven de 25 años, modelo de vida saludable, lo esperaba con una sonrisa artificial y los labios inflados. ¿Está muerta ya?, preguntó ella, mientras revisaba su teléfono. Rodrigo se rió. No. Pero no falta mucho. Y si no, yo me encargo. Ambos salieron del hospital tomados del brazo.
Afuera los esperaba un coche negro. Y 2 periodistas. El empresario Rodrigo Montenegro era el invitado de honor en una gala de beneficencia. Ironías de la vida. Señor Montenegro, ¿qué se siente haber donado más de $100,000 a la Fundación de Niños con Discapacidades? Rodrigo sonrió a la cámara. Firme. Seguro. Siempre digo que todos merecen una segunda oportunidad. Especialmente los más débiles. Bianca le lanzó una mirada de orgullo falso. La cámara los enfocó mientras subían al coche, como si fueran la pareja perfecta. Y en la habitación 305, entre tubos, dolor y desilusión, Thaís despertó del desmayo. Abrió los ojos con dificultad. Y lo primero que vio fue la pantalla de su celular, que la enfermera había dejado cargando sobre la mesita. Un mensaje emergente aparecía en pantalla. ¡Felicidades! Su boleto número 54.829 hectáreas ha sido el ganador del premio mayor, $23 millones americanos. Al principio creyó que alucinaba. Acercó la mano temblorosa. Leyó de nuevo. Volvió a mirar. No era un mensaje falso. No era una broma. Recordó ese boleto. Lo compró en la farmacia una semana antes del accidente. Por impulso. Ni siquiera revisó el número. Lágrimas comenzaron a salir otra vez. Pero ahora no eran de dolor. O quizás sí. Pero era un dolor distinto. Profundo. Como si el universo le hubiera susurrado, tú vales mucho más de lo que te hicieron creer. Apretó el teléfono entre los dedos. Sintió una fuerza surgir desde lo más profundo de su pecho. Una fuerza que no había sentido en meses. Años, tal vez. No dijo una sola palabra. Pero su alma gritaba. Y algo dentro de ella cambió para siempre. La enfermera entró de nuevo y notó el rostro de Thaís. Esa expresión no era de miedo. Era otra cosa. Silencio con filo. Dolor transformándose en algo nuevo. En algo peligroso. En fuego contenido. ¿Estás bien, cariño? Thaís asintió. Sin apartar la vista de la pantalla. Su mano seguía temblando. Pero sus ojos ya no suplicaban. Ahora, observaban. Como quien empieza a planear su siguiente movimiento. Esa noche, en el noticiero, apareció Rodrigo recibiendo un reconocimiento por su compromiso social con las mujeres en situación de vulnerabilidad. Thaís lo vio desde su cama. Con el rostro aún hinchado. Y los huesos rotos. Pero ahora había algo en su mirada que brillaba distinto. Una enfermera nueva entró para cambiarle la vía. «¿Ese no es su esposo?», y preguntó, inocente, al ver la televisión. Thaís tardó unos segundos en responder. No. Ese hombre ya no es nada mío. Y apagó el televisor. Afuera, la lluvia comenzaba a golpear con fuerza los ventanales del hospital. Como si el cielo también quisiera purgarse de tanto cinismo. Esa noche, mientras la ciudad dormía y Rodrigo celebraba su éxito, una mujer quebrada por dentro comenzaba a levantarse. Pero nadie, ni Rodrigo, ni Bianca, ni el mundo entero, tenía idea del terremoto emocional que acababa de despertar. Y es que hay algo que nunca debe subestimar, una mujer traicionada, herida, y con 23 millones en el bolsillo. Thaís no durmió esa noche. El dolor físico era insoportable, sí, pero lo que más le quemaba era el alma. Había caído en la trampa de la vida, darlo todo por alguien que no solo no lo merecía, sino que la destruyó en cuanto se sintió con el poder de hacerlo. Mientras los monitores del hospital pitaban a su alrededor, ella reconstruía cada pieza de su historia en la cabeza, buscando entender dónde fue que todo se torció. Su mente la llevó años atrás. La Thaís de 28 años aún vivía en un pequeño apartamento de enfermera cerca del hospital universitario. Estaba llena de sueños, de energía, con los turnos dobles que parecían no pesarle. Allí conoció a Rodrigo. Entonces él era un estudiante fracasado, con más ideas que disciplina, y una sonrisa carismática que escondía inseguridad. Vendía camisetas personalizadas por internet, con la ilusión de tener su propia marca algún día. Thaís se enamoró de su pasión, de su hambre de futuro, como él decía. Nunca lo vio como un hombre roto. Lo vio como alguien que solo necesitaba una oportunidad. Y ella se la dio. Al año de relación, Rodrigo ya vivía con ella.
Nunca aportó demasiado económicamente, pero Thaís compensaba todo. Cubría el alquiler, la comida, los servicios. Cuando él no conseguía ventas, ella lo animaba, le preparaba café, le hacía páginas web, le tomaba fotos a los productos. En una ocasión vendió la cadenita de oro que su abuela le había regalado cuando se graduó como enfermera, solo para pagar una campaña de publicidad para Rodrigo. «Solo te pido que cuando tu empresa crezca, nunca me faltes el respeto», le dijo una noche mientras cenaban fideos con mantequilla porque no alcanzaba para más. Rodrigo sonrió con ternura. Tomó su mano. «Y contigo, Thaís, siempre. Tú eres mi roca». Aquellas palabras quedaron grabadas en su memoria. Aunque con los años supo que esa ternura no era amor. Era dependencia. Rodrigo nunca la amó. La necesitó. Y luego, cuando ya no la necesitó, la arrojó. Poco después, comenzaron a convivir con Elvira, la madre de Rodrigo. Fue temporal, según él, hasta que la empresa despegara. Pero la convivencia se volvió un suplicio para Thaís. Elvira era controladora, crítica, y tenía una lengua afilada. «Una mujer que gana más que su esposo no es mujer de verdad», solía decir mientras revolvía el café. «Señora, yo solo quiero ayudar», respondía Thaís, con paciencia. Ayudar es humillar. Que no te lo diga, no significa que no lo sienta. Rodrigo nunca la defendió. Se limitaba a sonreír incómodo y mirar el celular. Más adelante, cuando la empresa comenzó a dar frutos, Elvira fue aún más cruel. Llamaba a Thaís gorda buena para trabajar, una especie de chiste entre ella y Rodrigo. Al principio, él se reía con nerviosismo. Luego ya lo decía abiertamente. Después del segundo intento fallido de embarazo, Thaís se sometió a un tratamiento hormonal que la hizo ganar peso. Nada alarmante. Pero en casa, todo cambió. Rodrigo dejó de tocarla. Dormían en la misma cama, pero él se daba vuelta, fingía dormir. Se bañaba a escondidas, con la puerta cerrada. Y cuando ella lloraba, él decía: «No es por ti. Es por el estrés». Pero sí era por ella. Y ambos lo sabían. Una noche, lo escuchó hablar por teléfono con un amigo. «Me da asco. Parece otra persona. No sé qué pasó con la mujer que era sexy y divertida. Ahora solo quiere hablar de bebés y trabajo». Thaís, escondida detrás de la puerta del baño, se tapó la boca para no llorar en voz alta. Esa fue la primera vez que sintió que algo dentro de ella se rompía de verdad. Se sentó en el suelo frío, abrazando sus rodillas, en silencio. Sabía que el amor moría, pero se negaba a aceptarlo. En el hospital, mientras el amanecer comenzaba a asomarse por la ventana, Thaís abrió los ojos. El monitor pitaba con regularidad. Respiró profundo. El dolor seguía, pero había algo más fuerte, una necesidad feroz de no volver a ser la misma. En la mesita había un termo con agua caliente que la enfermera le había dejado. Al lado, el teléfono con la pantalla apagada. Lo volvió a prender. Revisó de nuevo el número del boleto. 54.829, el mismo que tenía en su cartera, ahora guardada en un cajón del hospital. Sabía que no podía moverse mucho aún. Pero el dinero estaba allí. Y el dinero era poder. Ese mismo día pidió ver al administrador del hospital. La enfermera dudó, pero accedió. Cuando llegó el hombre, de traje y corbata, Thaís lo miró fijamente. «Necesito que me consiga un abogado. Uno bueno. De confianza. Que sepa cómo manejar dinero. Discretamente». «Señora». «¿Perdón?», preguntó él, confundido. «No estoy loca», dijo ella, con voz firme. «Acabo de ganar la lotería. Y no pienso cometer el error de que nadie lo sepa. Solo usted y el abogado». El hombre se quedó en silencio unos segundos. Luego asintió. «Está bien. Le conseguiré uno. Pero todo lo que diga, quedará entre nosotros. Y gracias. Porque si alguien más se entera, sobre todo mi esposo, ese dinero desaparece». La mirada de Thaís no dejaba espacio para dudas. El administrador salió. Thaís cerró los ojos. La máquina pitó un poco más rápido. No era miedo. Era determinación.
Su mente volvió al pasado. A la noche en que Rodrigo llegó eufórico a casa, con los papeles de su primer contrato importante. Vendí la línea completa. Me adelantaron $30,000. Thaís lo abrazó. Lloró de alegría. Le preparó una cena especial. Y esa misma noche hicieron el amor como no lo hacían hacía meses. Fue la última vez que sintió que él la deseaba de verdad. Al día siguiente, Rodrigo abrió una cuenta bancaria sin ella. Le dijo que era por temas fiscales. Que ya luego la pondría como cotitular. Nunca lo hizo. Pasaron los meses. Rodrigo comenzó a vestirse distinto. Iba al gimnasio. Se compró un reloj de marca. Empezó a llegar más tarde. Thaís se convencía de que era por trabajo. Hasta que encontró una mancha de labial en la camisa. Y él le dijo que era de una socia. Saludó con un beso y me manchó sin querer. Thaís quiso creerle. Fue por esos días cuando conocieron a Bianca. Entonces no era influencer. Era asistente de marketing. Sonreía demasiado. Siempre demasiado amable. Thaís lo notó. Rodrigo la miraba distinto. Pero no dijo nada. En el hospital, mientras repasaba todo esto, la puerta se abrió. Era la enfermera mayor, la de los ojos dulces. Tu abogado vendrá mañana. ¿Estás segura de lo que estás haciendo? Estoy segura de que nadie más va a decidir sobre mi vida. La enfermera sonrió, con tristeza. Le acarició la mano. Tu esposo vino hoy. ¿Entró? No. Solo preguntó si seguías viva. Se fue con una rubia en un coche negro. Thaís no dijo nada. Solo giró la cabeza. Y respiró hondo. Esa noche tuvo un sueño extraño. Se veía a sí misma corriendo por un campo. Sin bastón. Sin dolor. Y al fondo, Rodrigo, gritándole. Pero ella no lo oía. Solo corría. Lejos. Libre. Al despertar, pidió un cuaderno y un bolígrafo. Comenzó a escribir. Una lista. En la parte superior, escribió en mayúsculas, todo lo que me dejé quitar. Y debajo, comenzó a enumerar, mi autoestima, mi salud mental, mi libertad, mi dinero, mis sueños, mi dignidad. Al llegar a la línea 10, escribió, mi cuerpo. Lloró en silencio. Luego escribió una segunda lista, todo lo que voy a recuperar. No sabía aún cómo. Pero sí sabía que lo haría. No por venganza. Por justicia. Al día siguiente, el abogado llegó. Un hombre de unos 60 años, rostro sereno, voz calmada. Señora Thaís, es un placer. Su historia me ha conmovido. Y quiero ayudarla a proteger su patrimonio. Antes de hablar de dinero, dijo ella, quiero hablarle de una traición. O varias. Y durante una hora, le contó todo. Rodrigo. El dinero. La humillación. El abandono. El desprecio. Todo. El abogado la escuchó sin interrumpir. Luego dijo. Vamos a armar un fideicomiso. Usted no aparecerá en ninguna propiedad, pero será dueña de todo. Rodrigo no podrá tocar un centavo, ni siquiera sabrá que usted es millonaria. ¿Le parece? Thaís asintió. El primer paso estaba dado. Cuando el abogado se fue, la enfermera le trajo un té caliente. Thaís lo tomó con ambas manos. Y por primera vez en semanas, sonrió. ¿Sabe qué es lo más duro? Dijo mirando al vacío. Que todo esto ya estaba dentro de mí. Solo necesitaba un motivo para despertarlo. La enfermera no respondió. Se limitó a sentarse a su lado, en silencio. Y mientras afuera el mundo seguía girando, adentro, en la habitación 305, una nueva mujer comenzaba a nacer. Hecha de cicatrices, de rabia contenida, y de una promesa que no pensaba romper. Nunca más volvería a ser invisible. Esa frase la acompañó durante las semanas siguientes como un mantra grabado en su carne rota. Cada madrugada, mientras los pasillos del hospital se sumían en un silencio fantasma, Thaís repetía esas palabras como un rezo pagano. Ya no le pedía nada a Dios. A esas alturas, no confiaba en santos ni en milagros. Pero sí creía en ella misma.
aunque su cuerpo todavía no respondiera. Aunque cada paso en la rehabilitación fuera una tortura. Aunque sus noches se llenaran de sudor frío y pesadillas con luces rojas, bocinazos y metal retorcido. En la sala de terapia física, los movimientos eran mínimos. Milimétricos. Pero cargados de una furia interior que ni el propio dolor podía apagar. Cada estiramiento era un grito contenido. Cada ejercicio, una batalla. Está avanzando muy bien, le dijo un día la fisioterapeuta, una mujer joven con acento caribeño y una mirada dulce. Hay algo en su cuerpo que está peleando por volver a la vida. Y se nota. Y no es el cuerpo, respondió Thaís sin mirarla. Es el alma. Durante esas sesiones, rodeada de otras personas rotas, algunas con amputaciones, otras con fracturas expuestas y miradas vacías, ella se sentía menos sola. Pero también más despierta. Observaba. Escuchaba. Aprendía. Una mañana, mientras intentaba levantar la pierna izquierda a unos centímetros más de lo habitual, la fisioterapeuta se ausentó un momento. El televisor del área estaba apagado. Solo quedaban ella y una pareja de hombres jóvenes que hablaban en voz baja cerca del dispensador de agua. Ella intentaba concentrarse. Hasta que escuchó una frase que le heló la sangre. ¿Te acuerdas de la póliza que él sacó justo antes del accidente? Su pierna cayó de golpe. La de ella, sí, dijo que si quedaba incapacitada le pagaban doble. Estaba orgulloso. Como si hubiera cerrado un trato millonario. Thaís giró lentamente el rostro. No podía verles bien, pero reconoció las voces. Eran 2 ex-empleados de Rodrigo. Los había visto en más de una fiesta, en reuniones donde ella se encargaba de la comida mientras ellos hablaban de números, marketing y expansión. Demasiada coincidencia, ¿no? No seas paranoico. Igual el tipo es un psicópata, pero no creo que... Tú no sabes lo que me dijo en la oficina. A veces los golpes de suerte llegan con una desgracia personal. Hay que saber aprovecharlos. Y eso fue 2 días antes del accidente. La cámara interna de Thaís se apagó. Su cuerpo se tensó. Los labios se le quedaron blancos. Tembló. La rabia la tomó por dentro como una sacudida eléctrica. Quiso gritar. Correr. Golpear algo. Pero su cuerpo no respondía. Solo su corazón. Que latía como un tambor a punto de romperse. Rodrigo, fuiste tú, susurró, casi sin aire. La fisioterapeuta regresó justo entonces, sin notar su expresión, y la animó a seguir con los ejercicios. Thaís obedeció en automático, con la mirada perdida. El resto de ese día fue un vacío. No recordaba haber comido. Ni dormido. Ni siquiera haber hablado. Solo el eco de esa conversación. Las fechas. La frialdad. La posibilidad de que el hombre con el que compartió años, hubiera querido verla destrozada. Para cobrar una maldita póliza. La idea le carcomía la razón. ¿Y si el accidente no fue tal? ¿Y si el coche que se cruzó tan bruscamente frente al suyo aquella noche, no fue un error? ¿Y si alguien lo planeó? ¿Y si la caída fue intencional? Esa noche revisó mentalmente todo lo ocurrido el día del choque. Iba camino a casa después de su turno. Rodrigo la había llamado antes, exigiendo que se apurara. Que Bianca iría a cenar con ellos. Esa palabra ya no significaba comida. Significaba humillación. Recorrió el camino en su mente. Recordó cómo el semáforo cambió a verde. Cómo el coche negro se le cruzó sin luces. Cómo no pudo frenar. Cómo el otro coche desapareció. No hubo informe policial claro. El conductor nunca apareció. Solo dijeron que se dio a la fuga. La sangre le subió a la cabeza. Quiso gritar. Pero lo que hizo fue llorar. No como antes. No en silencio. Esa noche lloró con ruido. Con fuerza. Con ira. Como una niña rota que por fin entendía que su monstruo no estaba debajo de la cama. Estaba durmiendo junto a ella durante años. El abogado llegó al día siguiente. Ella no lo dejó sentarse siquiera. Quiero que investigue todo sobre la póliza de seguro de vida que Rodrigo sacó a mi nombre. Fecha, condiciones, beneficiario. Todo. ¿Qué está sospechando? Quiero hechos.
no suposiciones. Y si encuentra algo, necesito pruebas. Necesito saber hasta dónde llega su traición. El abogado la miró largo rato. Luego asintió. Déjelo en mis manos. 3 días después regresó. Con documentos en mano. Y la mirada baja. La póliza fue firmada por él una semana antes del accidente. Usted aparece como asegurada. Él como beneficiario directo. Hay una cláusula especial que duplica el pago si usted queda incapacitada físicamente de forma permanente. Thais no respondió. Solo lo miró. El abogado continuó. Pagué para acceder al informe médico del seguro. Rodrigo presentó sus papeles a la aseguradora 2 días después de su accidente. Aún estaba usted en coma. El silencio fue tan denso que la habitación pareció encogerse. ¿Y el coche? ¿El otro conductor? No hay registro. Fue un choque sin cámaras cercanas. Todo muy limpio. Thais cerró los ojos. Y en su mente, la imagen de Rodrigo diciendo ojalá no estuvieras viva cobró un nuevo significado. Tal vez no lo dijo como insulto. Tal vez lo decía con decepción. Quiero saber si contrató a alguien. Un investigador. Un ex policía. Alguien que pudiera armar un accidente. Eso será más complicado. Pero lo intentaré. Esa noche, por primera vez desde que despertó, pidió estar sola. Sin enfermeras. Sin abogados. Sin ruido. Se miró al espejo del baño. Desnuda. Con los puntos aún marcados. Con los moretones ya amarillos. Con las piernas flacas y sin fuerza. Con las cicatrices asomándose como testigos. Y aún así, algo en ella brillaba. Como si debajo de esa ruina, hubiera un metal precioso esperando salir. Se tocó el vientre. Recordó las veces que soñó con un hijo. Y como Rodrigo, cuando ella lloraba al ver pruebas de embarazo negativas, le decía, tal vez es lo mejor. No estás lista. No eres estable emocionalmente. Ahora entendía. Nunca fue infertilidad. Fue sabotaje emocional. Él no quería tener un hijo con ella. Quería una excusa para mantenerla rota. A la mañana siguiente, Rodrigo apareció. Entró como si nada. Llevaba flores. De plástico. Mira quién volvió a la vida. Pensé que ya estarías de pie. Thais no dijo nada. Ni un gesto. Solo lo miró. Rodrigo dejó las flores sobre la mesa y se sentó. Quiero que firmes unos papeles. El banco necesita tu firma para cerrar una cuenta conjunta. Es algo contable. Ya sabes, lo típico. Ella estiró la mano. Rodrigo sonrió. Pero en lugar de tomar el bolígrafo, Thais lo miró directo a los ojos. ¿Cobraste ya el seguro? Rodrigo se congeló. 1 segundo. 2. Luego rió. ¿De qué hablas? En la póliza. La que hiciste una semana antes de mi accidente. Esa que te pagaba doble si yo quedaba lisiada. ¿La cobraste ya? Rodrigo se levantó. ¿Quién te dijo eso? No hace falta que me lo digan. Tú ya hablaste demasiado. Lo dijiste el primer día. Ojalá no estuvieras viva. Solo que ahora entiendo por qué. Rodrigo cambió de tono. Estás paranoica. Estás débil. Estás inventando cosas. Estoy despierta, Rodrigo. Y tú, estás acabado. Él la miró con una mezcla de rabia y miedo. No respondió. Solo recogió los papeles y salió del cuarto. Ese mismo día, Thais autorizó al abogado a congelar cualquier transacción que Rodrigo intentara hacer a nombre de ella. El fideicomiso ya estaba activo. Su nombre estaba escondido. Su dinero, protegido. La enfermera le trajo un té caliente y se sentó con ella. Estás diferente, Thais. Porque ya no tengo miedo. ¿Y qué vas a hacer? Thais miró por la ventana. Afuera, el mundo seguía girando como si nada. Pero dentro de ella, una guerra estaba por terminar. Y ella sabía que no solo quería sobrevivir. Quería justicia. Y no iba a detenerse hasta conseguirla. La rehabilitación ya no era solo física.
Cada mañana que Thaís despertaba con el sol filtrándose por la persiana del hospital, sentía como algo más se acomodaba dentro de ella, la conciencia. La lucidez. La determinación de una mujer que ya no necesitaba aprobación, ni amor a medias, ni sonrisas hipócritas a la hora de cenar. El abogado le traía informes periódicos. Cuentas, movimientos sospechosos, firmas alteradas. Rodrigo se movía como pez en el agua entre los negocios turbios. Pero cometió un error. Uno que no esperaba que Thaís notara. Porque durante años la trató como alguien que no entendía de números, que se perdía en los contratos, que firmaba sin leer. Una esposa obediente. Una figura decorativa. Pero ahora ella era otra. Revisando los movimientos financieros de la empresa que ayudó a levantar desde cero, a través de una identidad falsa que usaba para comunicarse con su abogado, encontró un pago mensual fijo. No era alto, pero era constante. Una transferencia que salía desde hacía 3 años, todos los 5 del mes, hacia una cuenta con nombre femenino, María J. Ese nombre le sonaba. No como un rostro. Como un eco. Un susurro lejano que había escuchado quizás en una llamada, en una factura, en alguna conversación que Rodrigo cortó en cuanto ella entró en la habitación. Pidió más información. Su abogado rastreó la cuenta. Le dio una dirección. Un barrio obrero al sur de la ciudad. No era peligroso, pero sí olvidado por el resto del mundo. Thaís no esperó. Aunque aún usaba bastón y su pierna dolía al bajar escalones, pidió un auto privado. No usó su nombre real. Fingió ser alguien más. No quería levantar sospechas. El camino fue largo. Ventanas rotas. Grafitis antiguos. Cables colgando. El conductor no dejó de mirarla por el retrovisor. No parecía entender qué hacía una mujer vestida con ropa fina, pero con bastón, dirigiéndose a ese lugar. Al llegar, bajó lentamente. La fachada era humilde, pero limpia. Una reja oxidada, un patio de cemento con juguetes viejos esparcidos y una maceta seca junto a la puerta. Golpeó. 1 vez. Nadie. 2 veces. Desde adentro, se escucharon pasos apresurados, y luego una voz infantil. «Mamá, hay alguien en la puerta». Se oyó el ruido de una cerradura. La puerta se abrió apenas. Una mujer joven, delgada, con ojeras marcadas y el cabello recogido de forma descuidada, apareció. Tenía a un bebé en un brazo y el rostro apagado por el cansancio. «Sí». Thaís respiró hondo. «Estoy buscando a María J». ¿Quién pregunta? Alguien que necesita respuestas. La mujer se tensó. El niño en brazos comenzó a inquietarse. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Soy la esposa legal del hombre que te ha mentido. María abrió los ojos. Dio un paso atrás. ¿Rodrigo? Rodrigo. Pero, él me dijo que tú estabas muerta. Thaís apretó el bastón. ¡Qué conveniente! Detrás de María apareció un niño de unos 5 años, descalzo, con una camiseta manchada. «Mamá, papá hoy sí viene a jugar». Thaís bajó la mirada. Tragó saliva. No dijo nada. María lo empujó suavemente hacia adentro. «Ve a ver la tele un rato, mi amor». El niño obedeció. María salió al patio. Cerró la puerta. «¿Qué haces aquí?» La pregunta es: ¿qué haces tú recibiendo dinero de mi empresa cada mes? Una empresa que yo ayudé a construir mientras tú, ¿qué? ¿Tenías hijos con mi esposo? No sabía que estaba casado. Te lo juro. Me dijo que tuvo una ex que murió de cáncer hace años. ¿Y tú no investigaste? Él siempre venía tarde. Siempre estaba ocupado. Solo se quedaba 2 o 3 noches al mes. Pero me ayudaba. Me pagaba el alquiler. La escuela del mayor. Me decía que me amaba. Que estaba esperando el momento para oficializar todo. Thaís soltó una carcajada rota. ¿Oficializar qué? ¿Su segunda vida? María bajó la cabeza. Estaba al borde del llanto. No soy mala persona. Yo no dije que lo fueras. Tampoco los niños tienen culpa. Esa frase le dolió como un cuchillo mal afilado.
porque era verdad. Los niños no tenían la culpa. Ni del abandono. Ni de la mentira. Ni de nada. ¿Desde cuándo? 6 años. Lo conocí en una reunión de negocios. Yo era asistente. Él insistió. Me buscó. Me cuidó. Me hizo sentir importante. Dijo que no podía tener hijos. Pero yo me embaracé. Él se sorprendió. Luego se alegró. Prometió todo. Thaís la miró. Vio en ella la misma ingenuidad que un día tuvo. La misma necesidad de ser elegida. La misma fe ciega. ¿Y ahora? Hace meses que no viene. Me dice que está de viaje. Que su madre está enferma. A veces no responde los mensajes. Pero el dinero sigue llegando. Claro que sí. Para mantener tu silencio. Y tu esperanza. María lloró. Thaís se acercó y le puso una mano en el hombro. Por dentro estaba rota, pero por fuera se mantenía firme. No estoy aquí para hacerte daño. Pero necesito que entiendas que ese hombre no es quien tú crees. ¿Y tú sí lo conoces? No. Ya no. Quizás nunca lo hice. Ambas se quedaron en silencio. Escuchaban a los niños riendo dentro. Sonaba un dibujo animado en la televisión. La vida, en su forma más inocente, seguía sin saber que estaba envuelta en una mentira. ¿Qué vas a hacer?, preguntó María. A todo lo que él nunca se esperó. Esa noche, Thaís volvió al hospital. Su abogado la esperaba. Le entregó un nuevo sobre con movimientos financieros recientes. Rodrigo había retirado una suma importante en efectivo. Sospechaban que planeaba huir. Thaís lo detuvo con la mirada. ¿Podemos rastrear sus vuelos? ¿Sus movimientos? Tenemos acceso a todo. No se va a escapar. Ella se sentó. Le temblaban las manos. Tiene 2 hijos, ¿sabes? 2. Con una mujer que vive en una casa que no tiene ni calefacción. Y él, dando entrevistas como ejemplo de empresario responsable. El abogado suspiró. ¿Y qué haremos con esa información? Thaís lo pensó. Luego respondió. Todavía no lo sé. Pero no me lo voy a guardar. Esa noche escribió una carta. No para Rodrigo. Para ella misma. Una carta donde se perdonaba. Por no ver. Por callar. Por creer. Y luego la rompió. Ya no necesitaba más palabras. Solo acciones. Rodrigo apareció en el hospital 3 días después. Con traje nuevo. Sonriente. Como si nada hubiera pasado. Hola, mi amor. ¿Cómo estás hoy? Thaís lo miró. Estaba lista. ¿Vienes solo o con tu segunda familia? Rodrigo se quedó de piedra. ¿Qué dices? ¿María te suena? Él no respondió. Pero sus ojos dijeron todo. Qué mal actor eres, Rodrigo. El papel de esposo dolido ya no te queda. No sabes lo que estás diciendo. Pues lo sé todo. Los niños. Las visitas nocturnas. El dinero. Tus excusas. Rodrigo se acercó. Cambió de tono. Thaís, no fue planeado. Ella se levantó con ayuda del bastón. Se puso frente a él. Fuiste tú el que quiso que yo muriera. O quedara así. Me vendiste por dinero. Y ahora me hablas de errores. Tú no cometiste un error. Cometiste un crimen emocional. Rodrigo dio un paso atrás. Nunca la había visto así. De pie. Firme. Fría. No puedes probar nada. ¿Estás seguro? Él la miró, con los labios apretados. ¿Qué quieres? Lo que merezco. Y lo vas a pagar. Todo. Con cada mentira. Con cada herida. Con cada noche que me dejaste sola pensando que era culpa mía. Rodrigo salió sin decir más. Por primera vez, no la insultó. No la miró por encima del hombro. Sabía que el juego había cambiado. Y Thaís, sola en su cuarto, sonrió.
No por venganza. Por liberación. Porque ya no cargaba el peso de la duda. Porque ahora sabía todo. Y estaba lista para actuar. Fin del capítulo 4. Las noches eran distintas ahora. Ya no eran tormentas de insomnio y miedo. Eran planeadas, frías y meticulosamente calculadas. Thaís dormía poco, pero cada vez que cerraba los ojos, su mente tejía una red invisible a la vista de todos. En silencio. Desde la sombra. Con una calma que no era natural, era adquirida a fuerza de dolor. Pidió el alta médica. No fue fácil. Los médicos querían más pruebas, más rehabilitación. Pero ella insistió. Tenía recursos, un equipo de especialistas privados y un plan tan preciso que ni siquiera las fracturas recientes podían detenerla. Salió del hospital sin fanfarria. Sin flores. Sin lágrimas de bienvenida. Como llegó. En silencio. Rentó un apartamento en una zona discreta de la ciudad, lejos del ruido, de las miradas. Nadie sabía que vivía ahí. Ni la familia de Rodrigo. Ni sus conocidos. Ni siquiera sus antiguos compañeros de trabajo. Se convirtió en un fantasma que caminaba por pasillos privados, clínicas especializadas y oficinas de inversión bajo un nombre que no era el suyo. Pero lo era. Uno que creó solo para operar desde las sombras, Valeria Suárez. Contrató a un fisioterapeuta que había trabajado con atletas de élite. No se sorprendió cuando Thaís le dijo lo que quería. ¿Cuánto tiempo tengo que fingir debilidad?, preguntó ella mientras él le ayudaba a pararse por primera vez sin bastón. Lo que sea necesario, respondió él. Pero no olvides que lo haces por ti, no por ellos. Y lo hago por la verdad. Y porque quiero recuperar lo que me robaron. Las sesiones eran brutales. Sudor, lágrimas, gritos contenidos. Cada músculo tenía una memoria amarga. Le costaba volver a confiar en su cuerpo. Caía. Se levantaba. Volvía a caer. Pero nunca pedía ayuda. Cada vez que se tambaleaba, apretaba los dientes y murmuraba una frase que se volvió su bandera. Esto no me mata. Al mismo tiempo, inició un tratamiento psicológico con una terapeuta que le ofreció más que palabras bonitas. Le dio silencio, espacio, y las preguntas exactas. ¿Por qué no los denuncias? Porque lo legal no siempre es justo. Y lo justo no siempre es legal. ¿Quieres justicia o castigo? Quiero que sepan quién soy. No lo que creían que era. Las cicatrices físicas empezaron a cerrarse. Las internas tardaron más. Pero cada vez que se miraba al espejo y ya no veía una víctima, sino una sobreviviente, algo dentro de ella vibraba con fuerza. Se vestía sin prisa. Ropa neutra. Cabello recogido. Nada llamativo. Aprendió a desaparecer. A observar. A moverse entre abogados, contadores, asesores financieros y accionistas sin levantar sospechas. Su abogado personal, el único que conocía la totalidad del plan, le entregó un informe especial. Rodrigo había puesto en venta parte de su empresa para atraer nuevos inversionistas internacionales. Tenía urgencia por dinero. Muchos pagos pendientes. 2 demandas laborales. Una investigación fiscal que aún no estallaba. Aquí es donde entramos nosotros, dijo él. Anónimos. Silenciosos. A través de empresas fachada, compraremos participaciones. Di cuando él se dé cuenta. Ya será demasiado tarde. Thaís firmó los documentos con una sonrisa. Su letra era firme. Clara. Ya no temblaba. Ni la mano ni el alma. Durante los siguientes meses, su inversión creció como una enredadera. Compró acciones pequeñas con distintos nombres. Movió dinero en fondos opacos. Y cuando Rodrigo firmó el contrato final de ampliación de capital, no tenía idea de que su accionista mayoritaria era la mujer que intentó destruir. El poder no llegó con gritos ni con venganza. Llegó con frialdad. Con inteligencia. Con paciencia. Rodrigo, por su parte, no mostraba señales de sospecha. Aparecía en medios, daba entrevistas, hablaba de resiliencia y superación mientras su mundo, sin saberlo, se desmoronaba lentamente. En una de esas entrevistas, en horario estelar, dijo: «Mi empresa es mi legado.
Y todo lo que soy, lo he logrado con esfuerzo. No tengo deudas con nadie. Thaís apagó el televisor. La mentira ya no le dolía. Le daba lástima. Una mañana, caminó sin bastón por primera vez hasta la cocina. Su fisioterapeuta, que la observaba a pocos pasos, se quedó en silencio. Ella no sonrió. Solo exhaló. Como quien termina una batalla interna que casi la consume. En la tarde, recibió una caja de madera. Dentro, estaban todas las cartas que nunca envió, todos los informes de su recuperación, y una copia sellada del fideicomiso que le garantizaba control absoluto de las acciones adquiridas en nombre de sus empresas ficticias. Esa noche no pudo dormir. Se sentó frente al espejo del baño. Desnuda. Con la luz tenue. Tocó sus cicatrices. Las que quedaron en su vientre. En su pierna. En su rostro. Y también las invisibles. Aquellas que dolían al recordar lo que cayó durante años. No necesito venganza. Necesito verdad. Y que todos la vean. El reflejo le devolvió una mirada nueva. No era una mujer perfecta. Ni completa. Pero era libre. Rodrigo, ajeno a todo, preparaba un evento empresarial que había estado anunciando durante meses. Un acto masivo. Medios nacionales. Invitados del extranjero. Un teatro alquilado. Luces, pantallas, alfombra roja. Iba a anunciar su expansión internacional. Y aprovecharía para lanzar una nueva línea de productos con la imagen de Bianca como rostro oficial. Thaís lo sabía. Lo había visto todo. Porque, sin que él lo supiera, el nuevo jefe de comunicaciones del equipo también trabajaba para ella. El evento era su momento. Pero no el de él. El de ella. Todo estaba listo. Todo menos una cosa. La última pieza. La más delicada. Rodrigo aún no sabía que ya no tenía control sobre su propia empresa. Y cuando lo supiera, ya sería tarde. Thaís miró la fecha marcada en su agenda. Faltaban 4 días. Respiró hondo. Cerró los ojos. Y sonrió. Porque esta vez, la herida no era una debilidad. Era el principio de su renacimiento. Los días previos al evento pasaron con una calma inquietante, como si el universo contuviera el aliento antes de estallar. Thaís dormía poco, comía lo justo y no desperdiciaba ni un solo segundo en emociones innecesarias. Tenía una misión, y ya no cabía espacio para la duda. No había tiempo para el miedo. Solo verdad. Fría, cortante. Letal. Todo estaba coordinado con una precisión quirúrgica. El equipo legal ya había blindado su nueva identidad como accionista mayoritaria. El técnico audiovisual, discretamente pagado por su abogado, tenía la orden clara: proyectar el material solo cuando ella lo indicara. Y su aparición, su entrada, sería en el momento exacto. El evento no solo sería una caída pública. Sería un entierro simbólico. No de Rodrigo Montenegro, sino del mito que él construyó sobre sí mismo. El teatro estaba lleno. Luces cálidas, pantallas gigantes, cámaras transmitiendo en directo para los medios económicos más importantes del país. La fila principal la ocupaban figuras del mundo empresarial, políticos, embajadores, influencers, y por supuesto, Elvira, la madre de Rodrigo, con un vestido azul noche, y Bianca, la pareja actual de él, luciendo una sonrisa tan plástica como su nariz. Todo el escenario estaba construido como un espectáculo de grandeza. Rodrigo subió al escenario con seguridad. Llevaba un traje hecho a la medida, zapatos lustrados, y ese aire de superioridad que no lo había abandonado nunca. Saludó al público con una mano levantada. La gente aplaudió sin saber que estaban celebrando al hombre equivocado. Gracias a todos por estar aquí. Esta noche no solo celebramos una expansión, celebramos una victoria de vida, dijo, con voz firme. Las cámaras lo enfocaban mientras sonreía. Se detuvo para recibir un aplauso más largo del público. Luego señaló la pantalla detrás de él. En breve les mostraré el nuevo rostro de nuestra marca. Pero antes, quiero agradecer a quienes han creído en mí desde el primer día. En ese momento, la luz de las pantallas titiló. El técnico respiró hondo. Y desde la parte trasera del salón, se escucharon pasos. Firmes.
lentos, sin bastón, con tacones. Todos giraron. El murmullo comenzó como una corriente sorda. Thaís apareció entre las sombras con un vestido negro, elegante, sobrio, impecable. Su cabello recogido, los labios rojos, la mirada clavada en el escenario. Caminaba derecha. Sin ayuda. Sin dolor. Sin miedo. Rodrigo palideció en el acto. Su cuerpo dio un pequeño paso hacia atrás. No lo controló. Elvira dejó escapar un susurro cargado de incredulidad. Bianca miró a Rodrigo con confusión. Thaís no se detuvo. Caminó por el pasillo central como quien regresa a recuperar lo que le pertenece. Subió al escenario sin pedir permiso. La música se detuvo. El ambiente se volvió denso. El técnico, atento a la señal, ya tenía el dedo en el botón de reproducción. Thaís se colocó al centro. Tomó el micrófono que Rodrigo aún sostenía. Con firmeza. Sin temblar. Buenas noches. El eco de su voz llenó el teatro. Nadie respiraba. Mi nombre es Thaís Delgado. Enfermera. Sobreviviente. Y, por si alguien lo olvidó, esposa legal del señor Rodrigo Montenegro. Un silencio mortal. Rodrigo intentó reaccionar. Thaís, ¿qué haces aquí? Reclamar lo que me pertenece. Y mostrarles a todos quién eres realmente. Se giró hacia el público. Durante años, este hombre se vendió como ejemplo de superación, de emprendimiento, de humanidad. Pero lo que no sabían es que construyó todo eso sobre la mentira, el abandono y el intento de destruirme. Al fondo, la pantalla se encendió. El video comenzó. La primera escena, una conversación filtrada entre Rodrigo y su abogado de seguros. Si ella queda incapacitada, ¿cuánto me pagan? Que el doble. Pero debe ser irreversible. Y entonces vamos bien. Los murmullos crecieron. Elvira se tapó la boca. Bianca se llevó la mano al pecho. Siguió otro fragmento. Transferencias mensuales a nombre de María J., con fechas, montos, y la etiqueta gastos secundarios. La voz de Rodrigo, en una reunión interna. Lo importante es que ella no descubra nada. La otra tiene sus hijos, su casa. Con lo que le doy, le alcanza. Que no se meta. Rodrigo gritó. Apáguenlo. Apaguen eso. Thaís alzó la mano. Que nadie se mueva. El técnico obedeció. El video se detuvo. La tensión era insoportable. Rodrigo sudaba. Bianca ya había bajado del escenario. Elvira temblaba, sentada. Varios periodistas levantaban sus cámaras. Thaís se volvió hacia él. Tú me dejaste morir. Yo decidí vivir. Rodrigo comenzó a respirar con dificultad. Se tambaleó. Su rostro perdió color. El público comenzó a levantarse de sus asientos. El caos crecía. El cuerpo de Rodrigo cayó de rodillas. Intentó sostenerse del atril, pero no logró. Sus piernas dejaron de responder. Los brazos le colgaron sin fuerza. El lado derecho de su rostro se tensó. Alguien gritó que llamaran a una ambulancia. Thaís no se movió. Solo lo miró. No con odio. Con certeza. Y aún así, yo nunca habría hecho lo que tú me hiciste. Los paramédicos llegaron. Lo subieron a una camilla. Rodrigo no podía hablar. Apenas emitía un sonido gutural. El diagnóstico fue inmediato. Derrame cerebral. Parálisis parcial. Posible daño en el habla. La ambulancia se lo llevó mientras el público murmuraba y grababa todo con sus teléfonos. Nadie se acercó a Thaís. Nadie intentó detenerla. Porque en ese momento, todos sabían que ella no era la villana. Era el resultado de una traición que nadie imaginó. Elvira pasó junto a ella, la miró a los ojos y susurró. A todo esto es culpa tuya. Thaís no respondió. Bianca, desde el otro lado, le lanzó una mirada de desprecio disfrazada de miedo. Estás enferma. Thaís sonrió. Yo sané. El enfermo era él. El evento terminó sin aplausos. Sin lanzamientos.
sin discursos. Thaís bajó del escenario. Salió sola. Caminó hasta la salida sin decir palabra. Las cámaras no se atrevieron a seguirla. Al subir al coche, su abogado le entregó una carpeta. Ahora oficialmente eres la única dueña de todo. Ella la guardó sin abrirla. No necesito que nadie lo sepa. Solo yo. ¿Y ahora? Thaís miró por la ventana. En la distancia, la ciudad seguía viva. El tráfico, las luces, el ruido. Todo igual. Ahora, descanso. El abogado la miró de reojo. No la entendía. Pero tampoco preguntó más. Esa noche, en su apartamento silencioso, Thaís se quitó los tacones. Se sentó frente al espejo. Se lavó el rostro con lentitud. Luego se miró de nuevo. Por primera vez, no vio una herida. Vio una mujer. Entera. Distinta. Imposible de ignorar. Y sonrió. No por lo que hizo, sino por lo que superó. Fin del capítulo 6. Esa madrugada, el silencio en su apartamento se volvió un regalo. Ya no dolía. No la asfixiaba. No se sentía castigo. Era libertad. Pura. Como si todo el peso que alguna vez cargó en su cuerpo, en su alma, en su nombre, se hubiera evaporado en ese escenario donde la mentira se desplomó y la verdad se alzó sin gritar. Thaís se levantó temprano. Preparó café. Caminó descalza por el piso frío. Se detuvo frente al ventanal y vio cómo la ciudad se iluminaba poco a poco. Parecía otra. Más simple. Menos cruel. Aunque en realidad, la que había cambiado era ella. Las noticias no tardaron en llenar los titulares. Empresario sufre colapso en pleno evento. Escándalo financiero. Filtración de audios comprometedores. Infidelidades, evasión fiscal, denuncias por abuso de poder. Todo lo que alguna vez Rodrigo Montenegro ocultó tras su sonrisa de portada salió a la luz como una peste. Bianca desapareció de la vida pública. Elvira dio una entrevista donde intentó victimizarse, pero nadie la creyó. Y Rodrigo estaba en un hospital de cuidados intensivos, inmóvil, frustrado, derrotado. Thaís no hablaba con nadie. No respondió llamadas. Ni de periodistas, ni de antiguos amigos. Guardó silencio. Observó desde lejos cómo el mundo que tanto la humilló se desmoronaba. No por venganza, sino por ley de vida. Lo falso siempre termina cayendo. Lo que construye sobre ruinas, acaba por tragarte. Esa semana, su abogado le envió un mensaje corto. Que él pidió verte. Ella no respondió de inmediato. Lo pensó durante 3 días. Luego se vistió con sencillez, recogió su cabello, no se maquilló. Quería ir como era. No como él la recordaba. Ni como la televisión la mostró. Sino como la mujer que ahora era, libre de todo. Llegó sola al hospital donde Rodrigo se encontraba. El mismo tipo de pasillos que a ella la vieron desmoronarse meses atrás. Solo que ahora ella caminaba erguida, sin bastón, sin ayuda. Entró a la habitación sin anunciarse. Rodrigo estaba en una silla de ruedas, frente a la ventana, con un libro abierto que claramente no podía leer. El rostro caído de un lado. La boca torcida. La mirada opaca. Tardó unos segundos en notar que ella estaba ahí. Cuando la vio, sus ojos se llenaron de agua. Intentó hablar, pero solo salió un sonido ahogado, incompleto. Ella no se acercó de inmediato. Lo observó desde la puerta. Le dolía. No por él. Por todo lo que representaba. Por lo que alguna vez creyó que era amor. Por el tiempo perdido. Rodrigo movió la cabeza con esfuerzo. Apenas pudo balbucear. ¿Vienes a burlar de mí? Thaís se acercó despacio. Se sentó en la silla frente a él. Lo miró a los ojos, sin rencor, sin lástima. No. Vine a decirte que ya no me duele. Rodrigo la miró largo rato. Se le cayó una lágrima. Intentó decir algo más, pero su boca ya no le respondía. Thaís sacó de su bolso un sobre cerrado. Lo dejó sobre la mesa. Es el divorcio. Puedes firmarlo cuando estés listo. ¿O no?
Da igual. Yo ya estoy libre. Él intentó alargar la mano hacia el sobre. No pudo. El brazo colgaba como una tela rota. Thais se levantó. Dio un paso hacia la puerta. Pero se detuvo. Volvió la mirada, y por un segundo, sintió compasión. No por el hombre. Por el ser humano reducido a una sombra. Yo no te odié, Rodrigo. Eso fue lo que más te molestó, ¿no? Que incluso cuando me heriste, yo seguía esperando que fueras mejor. Pero el amor no es eterno. El mío, ya no está. Rodrigo intentó alcanzarla con la voz. Pero ella ya no escuchaba. Cerró la puerta detrás de sí. Y al salir al pasillo, soltó un suspiro. Lento. Profundo. Como quien deja una casa vieja que alguna vez fue hogar, pero ya solo guarda telarañas. Una semana después, empacó lo necesario. Ropa cómoda. Un cuaderno. Un billete de tren. No avisó a nadie. No publicó nada. Desconectó su número. Cerró sus cuentas bancarias viejas. Vendió la empresa que ahora le pertenecía por completo. El dinero se distribuyó en fondos anónimos. Intocables. Cambió de nombre. Cambió de vida. La estación de tren estaba vacía. Era temprano. Cielo nublado. El ruido de los vagones mezclado con el canto lejano de un vendedor ambulante. Thais subió con una mochila al hombro. El cabello más corto. Sin maquillaje. Liviana. Como si por fin hubiera soltado todas las cadenas. Se sentó junto a la ventana. Apoyó la cabeza en el cristal. El tren comenzó a moverse. Y fue ahí, en ese preciso momento, que entendió que la libertad no era un lugar. Era una decisión. A su lado, un niño de no más de 7 años jugaba con un muñeco de trapo. La miró curioso. ¿A dónde vas? Thais sonrió. A donde nunca he estado, a vivir. El niño sonrió también. Volvió a su juego. Thais cerró los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, no pensó en el pasado. Ni en Rodrigo. Ni en Elvira. Ni en el dolor. Solo pensó en lo que estaba por venir. En lo que podía ser. En todo lo que ahora sí merecía. Fin. ¿Qué te ha parecido esta historia? Hay muchas personas que, como Thais, están viviendo batallas silenciosas todos los días. Nuestra esperanza es que su voz también haya resonado dentro de ti. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Haz que más personas se sientan acompañadas. Sé parte del cambio. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Leerte nos hace sentir más cerca de ti. Y si aún no lo has hecho, dale like, suscríbete y activa la campanita. Cada gesto tuyo es una señal de que estas historias deben seguir contándose. No te vayas todavía, ya está apareciendo en tu pantalla nuestra próxima historia conmovedora. Haz clic en cualquiera de ellas y sigue explorando este universo de relatos reales, conmovedores y necesarios. Gracias por estar aquí. Gracias por sentir con nosotros. Te mandamos un abrazo enorme, donde sea que estés. Nos vemos en el próximo video.